Recuerdos del fútbol. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el Nene Mackenzie. Quiero enviar un saludo muy especial a Recuerdos del Fútbol que conduce mi amigo Alejandro Montoya. Así que un fuerte abrazo y muchos éxitos. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo para los amigos de Recuerdos del Fútbol. Volveremos, los espero en el Atanasio. Un saludo para los amigos de Recuerdos del Fútbol. Volveremos, los espero en el Atanasio. Hola amigos, muy buenas noches para todos, un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Por acá estamos nuevamente con una emisión más de Recuerdos del Fútbol. Agradecerle a todas las personas que nos siguen en nuestras plataformas digitales. Vamos a tener un gran invitado hoy acá en Recuerdos del Fútbol, una persona que es muy querida y amada por la hinchada Atlético Nacional, un profe que nos regaló un bicampeonato que marcó esa historia de Atlético Nacional. Hoy vamos a estar con nada más ni nada menos que Oscar Quintabani, ese gran técnico que dejó marcada su huella con nuestro equipo Atlético Nacional. Pónganse incómodos, vamos a estar interactuando acá con un gran invitado y bueno, así que bienvenidos a todos, gracias por estar acá y a toda la hinchada de Atlético Nacional, desearle lo mejor, felicitarlos porque ayer se logró un gran triunfo en Copa Libertadores, estadio lleno, de verdad que cada día demostrando por qué son los mejores y bueno, pongámonos pues ya al tanto aquí con Recuerdos del Fútbol y vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero, todavía no ha llegado Jorge. Tenemos que llegar a nuestro compañero Jorge para que le demos la bienvenida, que es nuestro panelista de Recuerdos del Fútbol. Bueno, muchachos, hasta ahora va ganando Internacional por Copa Libertadores a Nacional de Uruguay. A nosotros nos sirve más que este partido empatado, hasta ahora va 1-0 en el global. Y bueno, esperemos a ver qué transcurre en el partido. Y Atlético Nacional ayer hizo la tarea, muchachos, se hizo la tarea de ganar acá en casa, de sacar esos 3 puntos valiosos. Yo decía que tampoco iba a ser un partido fácil. El equipo vino acá a manejar una línea muy encerrada y bueno, le costó mucho a Nacional, pero bueno, se logró y esperemos de que el próximo partido con Nacional de Uruguay se pueda lograr de traer los 3 puntos. Vamos a darle la bienvenida al profe. Muy buenas noches, profe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Alejo? Un gusto estar con vos y con toda tu gente. Muchas gracias. El honor es para nosotros, profe, de tenerte acá con la hinchada Atlético Nacional. Primero que todo, agradecerte, profe, por habernos regalado esos títulos tan bonitos para marcarlos en nuestra historia verdolaga. Claro, ¿no? Es un recuerdo muy lindo y es un reto importante, ¿no? Porque uno cuando llega a una institución como Nacional, también para uno como entrenador, es una presión y uno quiere estar a la altura de la historia de este club y, y uno hace todo el esfuerzo por hacer siempre mejor las cosas, ¿no? Y bueno, le encontramos afortunadamente el equilibrio a un equipo que realmente tuvo, finalizando el 2006, creo que hasta pudimos haber sido campeones, me atrevería. Pero el fútbol a veces es de detalles y por detalles nos quedamos fuera un día un partido con Tolima y recompusimos la situación como era para el 2007 y creo que los jugadores que llegaron se adaptaron supremamente bien, fueron importantes en el grupo y ya después fue un tema de trabajo y compromiso. No puede Ah, dejar de reconocer a los jugadores, ¿cierto? El compromiso, el trabajo, la entrega, el carácter, la capacidad que tuvieron, la convicción, ¿cierto? Para poder transmitir todo lo que trabajábamos en la semana. así es, profe. Profe, cuéntanos cómo fue tu llegada como futbolista acá en nuestro fútbol colombiano. Bueno, en ese tiempo no había tanta situación como hoy en tema comunicaciones, no es tan fácil.
Hoy en día estás continuamente viendo jugadores, tenés la gran facilidad de las comunicaciones, es mucho más fácil detectar, observar. En ese tiempo era un poquito más por la revista El Gráfico, para nosotros los argentinos era una revista importante y que tenía un tiraje a nivel de todo Sudamérica, ¿no? Era muy consumidor de esa revista en Colombia, en Ecuador, en Perú. Esa era una revista extraordinaria realmente. Bueno, esa era una guía importante para el directivo, para los técnicos, y el otro era las referencias, ¿no? La referencia de los mismos jugadores. En este caso, cuando yo llego al Caldas, en el Caldas había 4 o 5 jugadores argentinos, estaba Tardío, estaba Carra, estaba Gómez, estaba Del Río, ¿cierto? Y bueno, habían comentado el presidente que sobre un arquero, y Tardío, Carra, todos ellos me pusieron como referencia a mí, entraron en contacto conmigo y bueno, eso se hacía por teléfono, eso era todo de palabra, te pongo el pasaje en Avianca, tal día, venís y listo. Y acá se firmaba, se arreglaba, las cosas eran de un tratamiento distinto. Excelente, profe. ¿Tu primer club cuál fue? ¿El Tolima? No. El primer club fue el Caldas. El Caldas. El Caldas, sí. En ese momento era Cristal Caldas. Recordá que el Caldas siempre ha tenido un nombre asociado un poco a la publicidad, ¿no? Era de los pocos equipos que en ese momento tenían una publicidad muy determinada, que era el Cristal Caldas. Después pasó a ser Barta Caldas, es decir, tuvo 2 o 3 nombres, siempre muy ligado al sponsor, ¿cierto? Excelente, profe. Qué bonitos recuerdos, profe. ¿Cuál es el partido que más recuerda como jugador, profe? Mira, yo creo que unos partidos importantísimos, siempre hay cosas en la mente, ¿no? Por ejemplo, un partido que fue amistoso, pero el tipo de partido y el rival eran importantísimos. Yo estaba en Manizales y vino a jugar Peñarol de Montevideo, que tenía jugadores como Mazurkiewicz, por ejemplo, que era el arquero, bueno, tenía unos jugadores magníficos y venían de hacer una gira. Ellos, los equipos antes debían salir en gira. Hablamos otra vez del tema, la comunicación no es como hoy, que vos podés estar viendo partidos domingo a domingo, tenés montones de plataformas. En ese tiempo era muy complicado ese tipo de cosas, y los clubes salían a buscar lógicamente en esa gira, a reunir algún dinero para poder ir pagando la nómina, pero el Peñarol tenía una nómina excelente, hicimos un gran partido, salimos 4-2, me acuerdo que hice un gran partido esa noche. Después partido importante, por ejemplo, estando en Tolima, estando ya en finales, ¿no? En finales tuve muy grandes partidos, porque jugamos en Bogotá, especialmente porque el estadio de Ibagué tuvo un problema, unas tribunas que se cayeron, justamente un partido con Deportivo Cali, eran llenos totales, y tuvimos que ir a jugar los partidos que quedaban contra el Deportivo Cali, contra Atlético Nacional, América y Junior, que fue la final, en Bogotá, porque ninguno de los 2 equipos bogotanos habían clasificado en este caso. Y yo recuerdo que hice un partido extraordinario, ¿cierto? El equipo estaba Zap, estaba Escota, no, había unos jugadores magníficos, ¿sí? Y bueno, nosotros teníamos un gran equipo también, por eso fuimos subcampeones atrás de Nacional, quedamos justamente, estaba Osvaldo Subeldía en ese tiempo como técnico, y quedaron ellos primero y nosotros de segundo. Excelente, profe. ¿Cómo fue enfrentar ese Nacional de ese tiempo, profe? Y Nacional era importante siempre. Ese tiempo estaba Osvaldo un técnico adelantado, un técnico realmente que dejó una gran marca en Nacional, porque él pudo exponer todas sus ideas, toda su experiencia. Él traía una gran experiencia, un gran técnico de Argentina,
en Estudiantes de La Plata, él fue campeón del mundo con Estudiantes de La Plata, repitió una final más con ellos mismos contra un equipo inglés, después estuvo en la selección argentina, no sé qué tipo de problemas políticos o qué tipo de cosas sucedieron, que a ese mundial creo que fue yo era joven, creo que fue como en el 66, el mundial de Inglaterra, ¿cierto? No sé qué tipo de problema hubo en AFA y al final de cuentas el técnico fue el Toto Lorenzo, ¿cierto? Un técnico muy importante que había actuado en Italia y que estuvo mucho tiempo dirigiendo incluso el Inter de Milán. Después fue un técnico en Boca, en Unión. Era un técnico realmente de esos importantes. Y lo reemplazó Osvaldo. Nunca supimos qué pasó, pero Osvaldo tenía ya esa gran capacidad de trabajo, de creer en la gente joven. Y en Nacional yo creo que se entendió muy bien aquí con Botero, el presidente, y pudo desarrollar todo ese programa donde salieron todos estos jugadores como Herrera, Pelufo, Sarmiento, una cantidad de muchachos que fueron muy importantes en el equipo y fueron estrellas de Nacional, ¿no? Entonces jugar con ellos no era fácil. Jugar con ellos no era fácil. Yo recuerdo en las finales, justamente en Bogotá, estábamos jugando con ellos. Al fin de cuentas, el partido ese lo ganamos 4-2. ¿Cierto? Yo en ese partido me lesioné en un choque, yo no sé si fue Iguarán, puede ser. Bueno, que Gallego lo alcanza a empujar. Ya era una etapa que estábamos muy adelantados nosotros. Deportes Tolima era dirigido, o en su principio fue dirigido por el profesor de León, y tenía una capacidad de adelantamiento. Venía mucho basado en la idea de aquel Holanda, ¿cierto? Aquel del fútbol total, con el pressing, con achique, con agrande. Sino un poquito después creo que fue la Sevilla también en Colombia, ese tipo de cosas con el Atlético Nacional, que fue lejos, que incluso Pacho Maturana alcanzó a ir a Tolima, después que nosotros tuvimos el cupo a Copa Libertadores. Decía que fue un momento muy importante. Y finales con técnicos con Osvaldo Subeldía, como con Ochoa, por ejemplo, ellos detectaban que algo pasaba con ese Tolima, con el juego que tenía, que te presionaba, que iba a los costados a presionar siempre, que hacía pressing, si fuera a hacer presión, hacía pressing, lo hacía muy bien, que achicábamos mucho o agrandábamos rápido. Es decir, era una serie de componentes tácticos que habíamos entendido en tan poco tiempo que sorprendimos. Y bueno, yo creo que ya ellos empezaron a observar y cómo podían romper ese esquema. Me acuerdo que estaba Barrabás, incluso ya ellos nos llevaban a los costados con un toque, 2 toques y nos cambiaban de frente hacia el otro lado para la llegada de un volante o de un lateral. Si trataban de romper ese tipo de esquemas, ¿no? O sea que había técnicos importantes, adelantados, y había muy buenos jugadores en ese sentido. Excelente, mi profe. Jorge, muy buenas noches, un cordial saludo. Gracias por estar acá. Alejo, profe Quintabani, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy contento de poder interactuar esta noche con usted y bienvenido a Recuerdos del Fútbol. Jorge, ¿cómo te va? Un gusto. Buenas noches. Igualmente, profe, buenas noches. Profe, tu debut deportivo como tal ¿fue con River o con Argentinos Juniors? Realmente tengo en mi mente que primero fue River, ¿correcto? Sí, primero fue River, ¿cierto? Después fui a Argentinos Juniors. Yo empecé en River desde la 9ª división, tenía 13 años más o menos. Hicimos toda la carrera y realmente teníamos un grupo excelente. Entre esa camada estaban
Merlo, Dolte, JJ López, Alonso, Morete, Chetti, Larrañé. No, teníamos realmente una cantidad de jugadores de gran capacidad en River y fuimos llegando todos, ¿no? Es decir, en River, cuando llegás a la etapa de estar en quinta división, que son 18 años, ya tenés ahí la puerta abierta de primera, incluso es una de las políticas de River. Ya con quinta división, 18 años, normalmente siempre están escogiendo 2, 3 jugadores para mandarlo a entrenar al plantel profesional, para ir ya acomodándose, entonces conoces los grandes jugadores que tenía River, te ibas haciendo amistad con ellos, conociendo el técnico, conociendo el trabajo, veían quién soportaba mejor la presión o no. El trabajo de escuela de River es magnífico y creo que la muestra la da el tiempo, que siempre jugadores han surtido con jugadores de la cantera que han sido grandísimas figuras, ¿no? Yo estuve hasta finales del 73, ¿cierto? Y bueno, yo tuve que tomar una decisión, porque ya con 22, 23 años que tenía, uno mira el camino, mira los colegas que tiene. Y bueno, en ese momento yo tenía ya fuera de Perico Pérez, ya estaba también el Pato Filiol, ¿cierto? Que venía de Racing. Entonces ya el puesto se iba poniendo más complicado. Yo le pedí entonces a los directivos que quisieran un préstamo, una venta o algún negocio, y justamente Argentino Juniors vino a hacer un negocio con un jugador de Argentino Juniors, que era Dar Durchevi, un defensa central, que incluso ya después él también estuvo en Cúcuta y creo que vino a Nacional también, Dardo. Entonces en ese canje entré yo y fui, y ¿saben quién vino también en ese equipo? En ese canje que hicieron, que fue Pellerano, papá de este chico que está ahora en el plantel como entrenador de Nacional, ¿no? O sea, fuimos junto con Ricardo, fuimos a Argentino Junior y ahí se desarrolla otra historia, ¿cierto? Porque ya empieza un momento de más equilibrio, de más competencia, de titularidad. Ese año la revista de Gráfico que hablábamos recién me nominó a mí como el mejor arquero del campeonato. Para mí fue un gran orgullo porque en ese tiempo había arqueros ya grandes, consolidados, como el caso de Gatti, el caso de Filiol, el caso de Pesano, de Poletti, no, cantidades de arqueros de Sánchez, de Boca, de todos, y bueno, el ranking que se hizo de puntaje a través de la temporada, me destacaron a mí, tenía mejor puntaje que todos en el promedio y fui el mejor arquero del campeonato metropolitano de ese tiempo. O sea, son cosas que a uno lo fortalecen realmente. Qué bueno, profe, qué historia tan maravillosa y una vida llena de triunfos, profe, porque para nosotros es grato su nombre. Como hincha Atlético Nacional que soy, su nombre es, yo creo que uno de los ídolos, una de las leyendas verdolagas ha sido usted, ya que nos dio muchos títulos cuando estuvo al frente del equipo de Verdolaga. Ojalá algún día Dios nos lo vuelva a traer como director técnico, profe. ¿Se ve en algún momento otra vez dirigiendo al Verde? Posible. Yo creo que la capacidad de uno, la experiencia de uno, lo que yo le decía a Alejo, de haber llegado a un club como Atlético Nacional, vos tenés que estar a la altura de ese equipo, tenés que responder a esa contratación, a una historia, ¿cierto? Y haber respondido como respondimos, creo que deja a uno siempre el camino abierto y, lógicamente, la camaradería, la amistad todavía que existe siempre con la gente, el cariño de la gente aquí en Medellín, que es así como me lo están expresando ustedes dos, realmente lo siento en la calle, cuando estoy en la calle, el hincha, mujer, hombre, niños, siempre te piden sacarte una foto, y lo que dijo Alejo cuando empezó, lo dijiste vos, Jorge, después, te dicen gracias. Imagínate, te dicen gracias, es algo que a mí me llama mucho
la atención y me hace sentir muy bien, ¿no? Porque el hincha está agradeciendo algo que tiene que ver con la pasión. Así es. Son unos títulos, profe, que, como te dije ahora, quedan marcados en el corazón del hincha Atlético Nacional y en la historia de Atlético Nacional. ¿Y qué más, profe, que hiciste un excelente trabajo para conquistar ese bicampeonato? Porque nadie lo esperaba. Y con ese buen trabajo que realizó con este hermoso equipo que había, de verdad que se iban a lograr muchas cosas, más que esos dos títulos que se ganaron. Sí, Alejo, yo creo que, como vamos a decir, el compromiso en cuanto al tema de los jugadores es importantísimo, ¿no? Creo que en ellos está la gran base inicialmente de todo, la propuesta, el hecho de actuar de forma transparente con ellos, de hablar de fútbol con conceptos, ¿cierto? Eso te da siempre la posibilidad de estar bien catalogado, ¿sí? Porque vos tenés un plantel amplio de grandes figuras y tenés que ser muy claro con todo lo que vas a hacer, ¿cierto? Y uno de los temas importantes cuando ganamos el primer torneo era pensar en el segundo torneo. Porque la historia, yo llevaba ya varios años de estar en el país, y desde que se hicieron los torneos de 2 temporadas, el equipo que ganaba el primer torneo en el segundo torneo no funcionaba. Se relajaba, ya tenía un cupo adquirido para ir a Copa Libertadores en la próxima temporada y siempre se caía. Eso me llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, yo no quiero que me muerda ese perro a mí también, ¿cierto? Cuando se ganó ese primer título. Así como lo hicimos en el primero, en la concentración, en la pretemporada que la hicimos en Río Negro, la hicimos en el Hotel Llano Grande, me acuerdo. Yo hablando con los jugadores digo, bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué le decimos a la gente? ¿O qué le digo yo al directivo? ¿Para qué los trajo ustedes? ¿Para qué me trajo a mí? ¿Cuál es el principio de todo esto? ¿A qué nos comprometemos? Porque nos tenemos que comprometer a algo. Ya hicieron su contrato, todos tienen ya muy claro qué va a pasar. Hay varios jugadores jóvenes que son la sangre nueva que hay que estar reponiendo siempre, ¿sí? Entonces, fuimos llegando a una charla en que empezó a haber una respuesta personal de cada uno, ¿sí? Entonces, el compromiso ya empezó a ser, vamos a ser campeones. Entonces, ya lo dijo uno, lo dijeron dos, lo dijeron tres, lo dijeron cuatro, lo dijeron cinco. Ya los demás decían, vamos a ser campeones, vamos a ser campeones, vamos a ser campeones. Y bueno, ojo, que esto es serio, esto no es bla bla, esto es serio. Nos estamos comprometiendo con los compañeros en qué vamos a hacer. O sea, mañana no podemos salir con otra situación, a pesar de que el fútbol es un juego y tiene su momento, pero el compromiso está por encima de todo esto, está respetando una historia que es muy importante. Y se consiguió, fuimos campeones. Para el segundo torneo, como te decía anteriormente, decía, bueno, no nos puede morder el mismo perro que a todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Habíamos ido de viaje incluso a hacer unos partidos amistosos, fuimos a Estados Unidos, jugamos como 3 partidos, uno con el DIN, jugamos en Nueva York, después jugamos contra un equipo mexicano y después con el Deportivo Cali en Miami, bueno, una serie de cosas que ya eran compromisos. A mí mucho no me llenaba de los partidos porque yo necesitaba que la gente descanse, trabaje y pensemos en el próximo torneo. Pero los éxitos traen estas situaciones que los clubes también tienen que salir a no quedarse donde son, tienen que ir con su equipo a mostrárselo, que hay mucha gente, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha gente, en Nueva York y en Miami que son hinchas del Atlético Nacional, es impresionante. Entonces, yo, bueno, y la propuesta es la misma. ¿Y entonces qué hacemos? Entonces, la respuesta fue muy inteligente, ¿sí? La respuesta fue muy, muy inteligente. Dijeron,
vamos a poner las condiciones nosotros, ¿sí? Y vamos a hacer, por sobre todas las cosas, historia. Y bueno, hicieron historia. Se ganó por primera vez entre los equipos profesionales de Colombia un título o 2 títulos en un mismo año. Amigo Jorge. Ospina, que tú le diste confianza. Jorge, el sonido no se te oye, amigo Jorge. Hola, nuevamente. Sí. ¿Ahí ya? Ahora sí. Perfecto. Profe, su debut como entrenador es en el Deportes Quindío, ¿correcto? Aquello del año 97 más o menos, casi 3 años después que ya se retira como guardameta del Deportivo Pereira, ¿correcto? A ver, yo me retiro así de Deportivo Pereira, termino mi último partido. No quería retirarme, pero la situación me obligaba un poquito en ese sentido, cuando había un poco de confusión todavía en este mundo del fútbol, de los derechos deportivos, ¿sí? Incluso, así te cuento por encima, que fui el primer jugador profesional en Colombia que demandó ante la FIFA, ¿sí? O reclamé mis derechos deportivos. Y luego de pelearlo durante 2 o 3 años, carta va, carta viene, ahora encontré en Joao Belange una persona que no parece, ¿no? No estando tan lejos, pueda entender que una persona de esa importancia lo esté escuchando, ¿no? Y bueno, después de 8 o 10 cartas de ida y vuelta, mostrando pruebas y cosas, y qué sé yo, la FIFA mandó una orden, un fax, me acuerdo, un telefax era en ese tiempo, donde decían que yo había cumplido con mis obligaciones de contrato, que mi contrato había terminado y que debía dejar libre de contratación. O sea, pues ya habían pasado casi 2 o 3 años, incluso estuve a punto de reiniciarme a jugar, pero personas como González Aquino, que en ese tiempo era director técnico en Deportivo Pereira, incluso después Julio Comisaña, me dijeron 2 consejos buenos. Dice, mirá, tenés una vida hecha como deportista bien hecha. Hace 2 o 3 años que no jugás, te vas a exponer de pronto a jugar y a borrar un poquito ese tema, esa imagen. Y pues lo pensé y digo, sí, tenés razón. Entonces agarré y empecé a dedicarme a preparar como entrenador de fútbol, como técnico. No había las facilidades que hay hoy, como te decía anteriormente, Alejo, de información, ¿cierto? Nosotros entonces en ese tiempo íbamos a seminarios, encontrábamos, por ejemplo, Pacho Maturana, que colaboraba muchísimo en ese tiempo, incluso trajo a Fabio Capello en su momento, en el gran momento con los holandeses, y estuvimos en Cali 2 días de congreso, un seminario. Bueno, creo que más que todo lo hacíamos con la experiencia y con lo que podíamos tener a la mano, ¿cierto? Para prepararnos mucho mejor, ¿cierto? Para la profesión. Creo que nos esforzábamos mucho en ese sentido y creo que basados también mucho en la experiencia de los grandes entrenadores que hemos tenido, ¿no? Entonces, claro, prácticamente yo empecé en Pereira y como entrenador, después estuve, justamente me fui a Europa por una invitación que tuve la fortuna de que Fabio Capello me invitase a Milán. Estuve como 2 meses en Milán, estuve después en Barcelona, en Real Madrid, en Sevilla con
con Bilardo y Maradona, que habíamos sido compañeros en Argentino Junior. O sea, la historia es muy larga, ¿no? O sea, el caminar de uno. Y todas esas cosas nos fueron favoreciendo para aprender más, para prepararse siempre mejor. Y llegué a Pereira, estaba el Fernando Suárez, me acuerdo, y Suárez fue con Pacho a Ecuador. Entonces yo retomé otra vez el equipo que ya lo había dirigido en el 90, 91, por ahí. Y ya después de ahí pasé a Quindío, de Quindío pasé a Tuluá, estuve 4 temporadas, ganamos un título que no tenía estrella, pero ganamos nosotros el título, y el premio fue el Copa Libertadores, los 2 torneos del año, pero ganamos nosotros el primer torneo. Después estuve en Deportivo Cali, después estuve en Quito, después de Quito, vino lo de Nacional, ahí vino lo de Nacional, pues estuve en Millonarios, Junior, bueno, cantidad de equipos así que tuvimos, pero bueno, fueron todos muy importantes, uno mira a veces en la historia, en las cosas, los recuerdos, y encuentro como 180 jugadores promocionados a primera, ¿no? De los cuales muchos, algunos quedaron en el camino, otros fueron importantes, otros han sido de selección. En aquel tiempo estaba el caso de David Ospina, el caso de Zúñiga, por ejemplo. Zúñiga, que ya tenían algunos partidos en primera ellos, pero fue importante haber tomado la decisión de dejarlos como jugadores que estaban preparados para ser importantes, ¿no? Yo creía en ellos, incluso el caso de David, que se pensó en un momento cuando íbamos a empezar el 2007, todos creían en él, ¿no? Porque realmente un jugador magnífico, un joven, una madurez impresionante. Se pensó en buscar un arquero de más años, porque iba a venir una temporada importante, y yo les agradecí al directivo el interés, a veces no es fácil contratar, pero yo le decía que David iba a ser el arquero del futuro, iba a ser el gran arquero, no me cabía la menor duda, que incluso no era que iba a tomar experiencias, aunque sí las va a tomar, pero era ya muy formado, era muy maduro para asumir la posición que tenía como arquero. Y afortunadamente, para él, para el equipo, para mí mismo, fue un reto importante que hoy lo vemos otra vez en Nacional. Afortunadamente para David, tuvo como su técnico a una persona que fue arquero, que conoce la posición, yo creo que mejor que nadie, y se dio cuenta de sus condiciones. Si no, yo creo que no estaríamos hablando tal vez de lo que es David a día de hoy, profe. Sí, uno no sabe, Jorge, en realidad, pero a veces las decisiones, la toma de decisiones son importantes, y la toma de decisión también fue porque me llenaba, ¿cierto? En cuanto a las exigencias, porque era muy trabajador, porque técnicamente era de una gran capacidad, porque tenía un análisis muy rápido del juego, porque sabía ser arquero de equipo grande, ojo, no es lo mismo ser arquero a veces de equipos con menos historia, que tienen menos presión y todo eso, ¿sí? El arquero de este tipo de equipo, porque te llegan 3, 4 veces, porque siempre estás vos proponiendo el partido, estás vos proponiendo. El equipo grande siempre tiene eso de estar siempre proponiendo y a veces arriesgando un poquito esta situación defensiva, ¿cierto? Y tener una persona tan joven y con tan buenas decisiones también fue parte importante del título. Nosotros fuimos el equipo con mayor número de goles a favor y con menor número de goles en contra, tanto en el primero como en el segundo torneo. Yo creo que pasamos de los 100 goles en todo el año.
Fue algo muy importante. Pues, un promedio de gol alto. Sí, y bueno, tenías también buenos jugadores arriba, ¿no? Tenías una Aristizábal, tenías a Galván, tenías a Leo, tenías a Aldo Leao, tenías a Zúñiga que se te escapaba y se te iba para arriba y se te metía en el área. Tenía, es decir, jugadores que eran para un equipo como este, jugadores que tenían una mentalidad distinta para poder encarar los partidos. ¿Cómo era, profe, manejar a Zúñiga? Porque Zúñiga era de esos jugadores que si vos le decías que jugara abajo, Zúñiga siempre era pisando área y allá lo veías. Él había un momento del partido que yo decía, anda, y lo ponía más arriba, a veces hacíamos 2 líneas de 4, pero 2 líneas de 4 que depende de la funcionalidad, de cómo armen las cosas, toman un tinte defensivo, ofensivo, medio defensivo, es decir, dependiendo de los jugadores. Entonces llegaba un momento que a veces lo tiraba a jugar arriba, y andá y divertite. Y claro, él, un jugador fascinante con la pelota. Lo que sí era muy serio cuando marcaba. Vos lo veías pequeño, lo veías que él era un juguetón con la pelota, pero a la hora del 1 contra 1 era uno de los jugadores muy efectivos, Zúñiga, muy efectivo. Y cuando iba arriba, se te iba por el medio como un volante y sabía. Se te iba por la banda y tenía mucha capacidad porque tenía velocidades en la zona donde menos respaldo a veces tienen los defensas. Por el centro a veces es más complejo porque hay 2 centrales, mediocampistas, siempre hay mucha más gente, ¿cierto?, que te encontrás en el camino. Por la banda siempre hay menos gente, es un 1 contra 1 más claro, y lo explotaba muy bien. Incluso Hurtado me miraba al banco, me decía, Bambam, excelente jugador, un líder importante en ese grupo, y Bambam me hacía señas como diciendo, ¿y qué hago? Y yo, no, que lo respalde el Ringo, dejarlo arriba. Entonces, las características acompañaban y ellos entendían la situación. Profe, qué difícil fue tal vez manejar ese camerino con tanto, digámoslo así, con tanto capo, ¿no? No era fácil, digo yo, pero creo que esa gallardía, esa experiencia que lo acompañaban a usted, creo que le dio para eso. Pero muchas veces, profe, pasa de que un técnico joven no es capaz de manejar ese tipo de camerinos. ¿A qué se puede deber eso, profe? Fácil no hay nada, ni difícil tampoco. Yo creo que tener sentido común, la experiencia, lo que yo te decía antes, vos no podés mentir, vos tenés que hablar claro. A la gente tenés que hablarle claro, siempre. Y son jóvenes, pero tenés que hablarle claro. Y saber los compromisos, y que uno no busca ser líder, uno lo escoge. ¿Sí? Uno no está metido con ellos en el vestuario todo el día, pero sí conversa con ellos, toma decisiones, toma el papel del liderazgo que tienen que entender que uno puede tener, y no por ser el líder uno tiene razón, no, sino que tiene que haber situaciones de ser claros, como te dije antes, en todo tipo de situación. Yo alguna vez dije, miren, el jueves los partidos eran a veces de menos cantidad. Hoy hay muchos más partidos entre semana que antes. Allá nos pasaba en ese momento cuando teníamos Copa Libertadores, Sudamericana, eso, que tenés muchos juegos. Entonces, yo una vez dije, mira, si el día jueves, por poner un día muy divertido que es el fútbol, no hay la entrega de disciplina, el compromiso, y estemos desviados hacia otras cosas, no juega. No juega el domingo. No juega. Y alguna vez me pasó muchas cosas. Los equipos pasan muchas cosas, pasa que hay que saberlas filtrar, saberlas manejar, y son cosas interiores, ¿cierto? Y bueno, hubo un par de jugadores que habían estado mal parqueados, ¿sí? Y uno se da cuenta. Y le dije, usted no juega. Y es un problema para uno.
Porque después el periodista viene y te pregunta, ¿por qué no juega fulano si es un habitual titular? ¿Sí? O el hincha qué sé yo, le fascina ese jugador, le gusta ir a la cancha y verlo y de golpe está en el banco. No te creas, para uno como entrenador es un compromiso, pero más compromiso tenemos todos, ¿sí?, a la hora de ser solidarios y ser responsables. Sí, es profe. Sí, sí, es que a veces pasan ese tipo de cosas, uno no, como que no concibe que una persona que llega a liderar un equipo se le salga ese camerino de la forma que se sale, pero bueno, como dato curioso, Alejo, el profe dirigió también a Águilas Doradas, ¿no, profe? Pero Águilas Doradas, a ver, ¿ya existía como club hacía algunos años o ya el profe llegó como a inaugurarlo, digámoslo así? No te entendí la pregunta. Eh, el profe fue director de técnico de Águilas Doradas, ¿correcto? Sí. Cuando ya era Águilas Doradas de Itagüí o perdón, de Río Negro o cuando apenas estaba tal vez empezando el equipo que estaba en otro lado. No, me tocaron las dos partes. Una fue Itagüí y otra fue cuando estuvo en Pereira. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Fernando había trasladado el equipo y estuvo en Pereira también como sede para jugar y para vivir? Porque se jugaba y lo lógico era que se viviese en Pereira. Entonces me tocaron las dos. Incluso me tocó jugar una Copa Sudamericana con Águilas, ¿no? Nosotros, en una de las fases de partido y de vuelta fue con Olimpia de Paraguay, que empatamos allá 1-1 y acá perdimos 1-0, ya casi finalizando el partido. Excelente, profe. Ese cambio, profe, digamos, de acá de la ciudad de Medellín a Pereira, afectó mucho. A ver, en parte es como todo, hay que acostumbrarse a un traslado, ¿cierto? Sí, ¿Por qué te digo? Porque significa buscar una vivienda nueva, la familia, significa el colegio, significa, es decir, el jugador también es una persona, ¿cierto? claro. Y necesita adaptarse a un nuevo medio, y más cuando tienen familia, son jóvenes y tienen hijos, los traslados, o algunas veces, en alguna otra situación, por ahí escogió que la señora se quedaba con los hijos aquí en Medellín por los traslados, y entonces el jugador quedaba solo. Es decir, son una serie de situaciones que modifican el hábito diario realmente de cada persona, de cada jugador. Yo creo que es muy difícil a uno, pues como uno, digámoslo, como jugador, porque tener la familia lejos, no vas a tener siempre la cabeza centrada por estar pensando cómo está mi familia, cómo está, si están bien, si están mal. Entonces, la verdad que yo digo que esos cambios son muy pesados. Y Águila es un equipo que no ha estado muy estable. Sí, esos tuvieron ahora tienen más estabilidad, ¿no? Pero es importante lo que destacás, Alijo, porque el hincha va a ver al equipo y piensa que el jugador de fútbol le dieron cuerda y es un robot y funcionó. Claro, que no tiene mentalidad, que no tiene nada. ¿Sí? Y no es así, es una persona con los mismos, o iguales o peores problemas a veces que el mismo hincha. Entonces, la situación de estar a veces en esta situación de familia, que la familia queda en una ciudad y él queda en otra donde está funcionando como equipo, es complejo. Incluso para el club fue complejo, porque conseguir arrendar apartamentos o casas o lo que sea, Claro. no era fácil, ¿cierto? Porque no se sabía si eran 6 meses, si era un año. Entonces, para el directivo también fue un tema complejo asumir todas esas cosas cuando vos sos un foráneo en una ciudad distinta, que ya tiene su identidad con un equipo como en este caso era el Pereira. O sea, es difícil ir a robar corazones a otro lado. ¿No? Claro.
Duro. Complicado, complicado. Profe, muchas veces cuando uno llega a un equipo, digo yo que uno como entrenador, supongo yo, no soy entrenador ni conozco mucho del tema, pero me imagino que implantar una idea de juego con los recursos que se tiene que ser bastante complejo, ¿no? Y aparte de eso, pues es adaptarse a esas fichas que se tienen mientras se logra tal vez pedir una cantidad de refuerzos o ahí cambia la idea. Cuéntenos un poquito, profe, cómo usted, que para mí es uno de los técnicos más grandes que ha tenido el fútbol colombiano, logra esa empatía y logra como esa sincronía en lo que tiene con lo que usted quiere. Mira, el fútbol, Jorge, ha tenido siempre evolución. Todavía es un juego, existen reglas, pero ha tenido por factores, digamos, externos, podría ser a la pelota en sí, que evidenciaron cambios. ¿Cierto? La indumentaria deportiva cambió. La pelota de fútbol, si bien es cierto, pesa lo mismo, tiene la misma circunferencia, pero cambió. Es una pelota mucho más maleable que la que se tenía hace años atrás. ¿Por qué? Por el tipo de material, ya no es la de cuero, sino un material más aerodinámico, entonces la pelota cambia. Entonces cambia para el jugador, cambia para el arquero también, que es complejo también esa situación. Cambian las reglas de fútbol. Vos no te olvides, Jorge, por ejemplo, que la última regla, el último gran cambio de la regla fue en el 2019, ¿cierto? Cuando se permitió que el inicio del juego, los defensas iban a sacar y poner en juego la pelota con el arquero, porque normalmente el arquero lo hacía desde el área pequeña, ya entran 1, 2, 3, lo que vos quieras, jugadores de tu equipo pueden participar dentro, ¿sí?, del área grande. Entonces todo eso condujo a que los entrenadores pensaran, decir, bueno, ya no tiro la pelota, ya puedo salir jugando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo dos centrales adentro, entonces yo ya tengo los laterales, tengo el medio, si juego con línea de 3 y esto, y el otro. Entonces el rival también dice, bueno, si va a salir jugando, va a tomar riesgo, yo lo voy a presionar más arriba. Entonces, fíjate que se van moviendo una cantidad de situaciones, ¿cierto? Para ver cómo podés lograr ese tipo de cambio. Ahora va a venir otro cambio, no sé cómo lo van a asumir. No sé, es el tema de que el arquero tiene que tener 8 segundos la pelota, si no te cobran córner. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a apurar a los arqueros? ¿No lo van a dejar sacar? ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? En la mente del entrenador, ¿cómo voy a aprovechar estos cambios de reglas? Porque todo es un aprovechamiento. Acordate, el fuera de juego antes, vos tenías que tener los dos jugadores, ya hoy si tenés uno, ya cambia por lo del arquero, tenés lo del VAR. Hay una cantidad de situaciones. El otro día un gol que se anuló internacional, que cuando mostraban el VAR, mostraban la punta del zapato. Entonces fue fuera de juego porque el VAR dijo que era... Imagínate la cantidad de cosas que han ido cambiando y se han ido metiendo. Cambió la parte de la preparación del jugador, la parte física, pero cambió porque hubo otros componentes desde el lado de la medicina. O sea, todo ha sido, y a través de estudios que se fueron realizando y se fue cambiando la preparación del mismo jugador, hay jugadores más fuertes, más rápidos, las habilidades técnicas tienen que ser mayores ahora que en un tiempo. Vos un equipo, ¿por dónde lo conceptuás? Si es un equipo técnico o no. ¿Por dónde lo conceptuás? Yo creo que es por la suma de los jugadores de buenas habilidades técnicas. ¿Sí? Si tengo 10 jugadores, saquemos al arquero. Bueno, pues vamos al arquero porque ya el arquero también tiene que jugar con los pies, ¿cierto? Entonces, si vos sumás cuántos jugadores de estos 11 tengo 8 o 9 jugadores de buen pie. Bueno, entonces mi equipo tiene buena técnica. Ahora, si tengo un equipo con 3 jugadores de buena técnica y el resto acompaña, ya no es un equipo de buena técnica, es un equipo que tratará de buscar
de otra forma poder asumir el juego. Todo ese tipo de cosas ha ido haciendo cambios, como sucede en la vida, ¿no? Así es, profe. Ahora también se sabe que se perdió mucho el jugador 10, ese clásico 10 que veíamos, muchachos. Ya ahora no se ve. No, pero Alejo, eso hace rato que ese tema lo tocamos, ¿no? Y que por orden numérica, cuando la historia dice que cuando hace mucho tiempo atrás las camisetas no tenían número, ¿sí? Y no sé si para un mundial o no sé qué, alguien tuvo la idea de poner números para poder identificar mejor los jugadores, o sea, fíjate los cambios, ¿no?, que han existido. Y siempre le tocó el 10, el número excelente, al mejor. Siempre el 10 se lo ponía el mejor. ¿Qué pasa? En un tiempo, yo recuerdo charlas técnicas de técnicos que decían, bueno, el 5 o el 6, depende, en Argentina era 5, acá es 6, marca el 10. Entonces al 10 lo corría por todos lados y no lo dejaba jugar. ¿Qué pasa? Era el nombre referente para recibir y poner a jugar. Entonces, el 10 ya empezó a perder espacio, ya el 10 se tenía que ir a jugar lejísimo para poder recibir, porque si no, no lo dejaban recibir. Había el caso de un jugador mesiano, me acuerdo, Rosario Central, un partido amistoso contra el Santos de Pelé, salió a buscarlo por todos lados. Donde iba Pelé estaba él. Donde iba Pelé estaba él. Lo cansó a Pelé, tan así que Pelé reaccionó metiéndole un codazo en toda la nariz que era para expulsión. No lo expulsaron porque era partido amistoso y era Pelé, pero bueno, quedó con la nariz destrozada, ¿sí? Y siguió jugando. Pero esa era la situación. Entonces resulta que si vos equiparabas un hombre que de buena capacidad física, de toma de decisiones, lo seguía a ese jugador que era el referente, que era el primer pase que se recibía después que se recuperaba la pelota, y era el jugador que ideaba por dónde iba a jugar. Si ustedes, creo que el partido pasado, Cardona en un momento se tiró a jugar atrás para alimentar a los jugadores de atrás. Entonces, era un 10 que tuvo que ir a jugar cerca de los centrales, porque el equipo brasilero se había acomodado en el último sector de campo en forma equidistante, no dando muchos espacios entre líneas, ni de ancho ni de largo, y entonces ¿qué? Lo sacó un poco más para poder aprovechar los jugadores con buena técnica, con buena capacidad para ganar espalda, los extremos. Se buscaron otras cosas. Entonces el 10 tuvo que entender que también tenía que entrar a jugar de una manera distinta. Y siempre va a ser el jugador distinto. Va a ser el jugador que seguramente más se destaca por su habilidad técnica, ¿no? Así es, Alejo. Sí, profe, ¿cómo manejar esa presión en esos momentos difíciles dentro del equipo? Vamos perdiendo, los equipos generalmente se desmoralizan. ¿Cómo manejar esos momentos tan complejos dentro del equipo? Hablamos de la parte hombre, ya ahí hablamos del hombre. Ya hablamos de la parte emocional. Y entonces ahí es un componente complejo, ¿cierto?, que se tiene. Incluso es un componente complejo, fíjense, los últimos minutos de los partidos. Cambia emocionalmente, hasta el entrenador a veces cambia. ¿Sí? Porque no voy a meter otro defensa, no, porque vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O sea, hay una descomposición emocional que lleva a otra cosa, y el que va perdiendo y ya en los últimos minutos no le importa nada que le hagan otro gol, agarra y se tiró arriba, y por ahí se te tiró un central, terminó de número 9, allá, a ver, como es grandote, de pronto puede cabecear. Fíjate vos los componentes emocionales de un partido cómo cambian. Están los otros componentes, los momentos de rachas malas de los equipos que no pueden ganar, o que se pierden los últimos minutos. Y bueno, todo eso hay que conversar y tratar de sobreponerse, de
desde el punto de vista psicológico, si el equipo, hoy normalmente ya los equipos hasta tienen dentro del staff un especialista en psicología, un psicólogo que te puede de pronto ayudar desde lo individual a lo colectivo a poder sobrepasar ese tema. No le falta tampoco a veces al delantero, al 9, por hablar de números, que no puede hacer goles y empieza a estar preocupado. ¿Sí? Yo recuerdo una vez que Aristizábal estaba muy preocupado porque hacía goles. Aristizábal, imagínate, el rey del gol, ¿sí? Igual que Galván. Entonces, estaba el psicólogo en ese tiempo, que era un cubano, que estaba trabajando aquí también, y bueno, se conversó que el gol llegaba, porque la vida era el gol, pero ya era una situación que lo estaba sobrepasando a un excelente delantero. Tiene todos los récords, Aristizábal, en Brasil, en Colombia, en la selección, en todos lados. Pero se preocupó por su compromiso con el gol. Entonces le decíamos, no te preocupes, jugá. Jugá que cuando no te des cuenta te vas a encontrar a la red de frente y vas a hacer el gol y vas a ser el mismo. O sea, tratar de darle un consejo sano, fresco y de colaborar, ¿no? De tratar de colaborar. Es una parte muy importante, la parte psicológica en el fútbol, en lo individual y en lo colectivo. Alejo, estás muteado. Así, perdón. Toda la gente acá está agradeciéndole al profe por ese 2007, ese bicampeonato. La gente se vino a comentar que muchas gracias, profe. De verdad que la gente siempre tiene eso acá marcado en el corazón. Y por acá dice un colega desde la ciudad de Cali, Julián Camilo Londoño, pregunta, ¿cómo has visto el proceso de Gandolfi? Como todo, Gandolfi llegó y tiene que adaptarse. Llega acá por su historia. ¿Sí? Porque seguramente, como todo, se analiza en un equipo como Nacional, contrata gente capaz, y la capacidad justamente se confronta a través de una hoja de vida y a través de buscar conceptos en gente del medio. Pero llega y está expuesto, ¿cierto?, a que la historia del equipo como es, y justamente llegó cuando el antecesor, que era Juárez, había logrado el equipo en 15 días, lograron dos. Bueno, yo digo, uno fue un título, el otro no es título, sino que es producto de un torneo jugado de otra forma, pero de todas formas había que jugarlo y ganarlo. Entonces, no creas, vos llegás a reemplazar a una persona que acaba de irse, que acaba de ganar dos torneos, tiene su componente, ¿cierto? Entonces, la capacidad de él, el grupo de trabajo que tiene, que lo acompaña, lo va a ayudar a encontrar ese camino, y el jugador también está interesado. Si bien pudo admirar y querer al que se pudo haber ido, pero la historia y la vida es así, es un nuevo día, es un nuevo momento, y entre todos lograr ese éxito. Así es. Dale, amigo Jorge. Profe, hay una pregunta que siempre me he hecho, ¿sí? Y es, profe, ¿cuál ha sido ese jugador que fue para usted complejo manejarlo, pero que ya al final como que dijo, listo, valió la pena el esfuerzo, pero uy, qué complejo? No me tocaron jugadores. La verdad es que yo creo que por mi manera de ser, por mi manera de tratar de llegar a conversar siempre con el jugador, a ver realmente las cosas desde el punto de vista profesional, por sobre todas las cosas, ¿sí? La parte humana, los compromisos que tenemos todos, el compromiso que tiene él mismo. He encontrado siempre colaboración en ese tema con los jugadores. Incluso un jugador que podía ser complejo, podía ser Eduardo Pimentel, ¿cierto? Me tocó dirigirlo en Pereira. Bueno, Eduardo venía de distintos procesos y hay que conversar con la gente, ¿sí? Pensar qué piensa y pensar qué pienso. Y yo creo que ahí es donde logramos
el equilibrio. Incluso era un jugador que era muy expulsado, ¿cierto? Por su forma de ser, por los reclamos, por un montón de cosas. Bueno, hablamos de una serie de situaciones que tenían que ver con el tema, y en todo el campeonato, que fueron como 18 partidos que tuvo Pereira, solamente no jugó un partido, y que fue por acumulación de tarjetas amarillas. Cuando antes Eduardo era un jugador que 2 por 3 salía expulsado. Entonces, fíjate que el tema es conversar, el tema es poner en claro las cosas. Aquí no se trata de yo mando o no mando, sino que en conjunto podemos darnos una mano y hablar claro y ser responsables, ¿sí? Sobre todas las cosas de quién es cada uno. Excelente, profe. Dale, Jorge. Profe, por aquí, varias gente en nuestro chat está por acá saludándolo mucho. Desde Santa Marta está por acá Juan Chogo. Tenemos por aquí desde Bucaramanga. También tenemos personas preguntando también que de pronto, profe, ¿qué anécdota tiene usted de camerino de contarnos así como graciosa, como no sé, disparatada que le haya sucedido, profe? Bueno, historias en esto suceden todo. Ustedes saben lo que es el fútbol. Que juega fútbol, aunque sea con los amigos, el fin de semana, siempre hay anécdotas, siempre pasan cosas del fútbol profesional. También suceden cosas. A propósito, que estás leyendo así de gente que te escribe, bueno, saludarlos a todos. Me encanta conversar del fútbol, conversar de todas estas cosas que apasionan realmente a la gente. Quizás una de las cosas más curiosas o que pudo haber pasado, me pasó uno como jugador a mí, ¿cierto? Y en un partido justamente con Nacional, de ese que hablábamos, de que fuimos a la final y ellos fueron campeones, nosotros campeones. Tuvimos que definir, ¿cierto?, quién iba a estar en la final. Aunque podíamos estar los dos y al final estuvimos los dos. Porque teníamos un tema de empates, ¿cierto?, de puntos y de goles. Y entonces de eso estaba pendiente el de América, que podía quedar por fuera en ese sentido. Entonces jugamos 2 partidos, un partido acá en Medellín, donde yo le dije al técnico en ese momento que, porque el presidente vino y ofreció un premio especial, que era de Camargo, yo dije que ojalá no ofreciese ningún premio, que no era bueno ofertar un premio. No era bueno. ¿Por qué no era bueno? Porque era importante, si ganar o si no ganabas, que no te hagan goles. O sea, te hagan uno, no te hagan más. Y no, realmente el tema quedó ahí, y claro, salimos a jugar el partido y claro, todo el mundo quería hacer goles. Todo el Tolima queríamos hacer goles. Al final de ese partido, Nacional atacó mucho, estaba Vilarete, estaba Herrera, estaba Cueto, estaba, bueno, los jugadores. Perdimos nosotros, creo que 3-1, 3-0, no sé. Era martes. Digo, ahora el viernes tenemos que volver a jugar en casa, ¿sí?, contra Nacional. Nacional ya ganando y con 3 goles no va a venir a regalar nada. Bien complicado que va a ser esto. Entonces le digo a un chico que era un recoge bola, digo, mira, yo voy a jugar muy adelantado, muy afuera del área. Si alguna pelota me llega a pasar o pasa alguna situación, vos te tenés que encargar de no dejar entrar la pelota. Ya lo dije, pero me nació ahí, ¿no? Porque menos pensé que podía suceder. Bueno, íbamos ganando nosotros, pero no nos alcanzaba por la diferencia de gol. Y en una jugada me sobrepasa la pelota a mí y ya iba para gol. Entonces yo cuando volteo para mirar el arco, veo que este chico me hizo caso, se metió en la cancha de la recoge bola y no dejó entrar la pelota. Entonces imagínate el lío que se armó.
El árbitro era el Chato Velázquez. Entonces, acá hay dos cosas. Una, Jorge, conocer el reglamento. Entonces yo me aproveché del reglamento. El reglamento decía que si alguien entraba no había gol. Podía pasar un perro también y pegarle al perro y no entrar. No pasa nada. Tienen que hacer un balón a tierra. Entonces, claro, vinieron un lío, yo me hago Pelú, Ferrera, Dumi. No. Lo que fue eso. Y el Chato se agarró conmigo, hasta que en paz descanse. Me insultaba el Chato. Me decía, vos sos el culpable de esto, y no sé cuánto, y no sé cuánto, te decía. Le digo, Chato, la pelota no entró, no hay gol, mandé y leí el reglamento, te decía. Y el Chato más enojado. Entonces tenía que poner el balón a tierra. Y ahí viene el conocimiento del reglamento. Por eso uno tiene que conocer de lo que hace. Si es abogado, sepa bastante de derecho. Si es futbolista, sepa el reglamento. Entonces, yo me arrodillé a 2 metros de la raya, bajo el arco. Entonces el Chato me decía, parate. Digo, no, Chato, yo no me paro. En el reglamento en ninguna parte dice que yo deba jugar parado. Así que jugá. Y yo arrodillado ahí. No le quedó más remedio que jugar acá. ¿Por qué me arrodillé? Porque iba a estar más cerca a mi centro de gravedad, a la pelota. O sea, yo le iba a poder utilizar más rápido la mano que cualquier jugador los pies. ¿Cierto? Entonces, me pusieron a mí, un jugador, creo que era Pelufo, lo pusieron ahí, tiró la pelota, yo inmediatamente, apenas picó, ya le tenía la mano casada, ya tenía la pelota. Me pegaron 100 patadas y tuvieron que cobrar falta a favor mío. Entonces, fue una cosa bastante increíble, que no me voy a olvidar, y creo que esa... Ay, hombre, no, pues imagínate, profe. Dale, Alejo. Hola, buenas noches, profe Quintabani, ¿cómo estás? Se escucha muy poquito. Si me retransmití lo que me preguntan, con mucho gusto. Gracias. Dale. Hola, muy buenas noches, profe Quintabani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Profe, te pregunto, si tuvieras que escoger entre estos jugadores, ¿a quién escogerías? Primero, ¿David Ospina o Kevin Mier? No, yo voy con David siempre. David es una cosa que a mí me fascinó siempre. El estilo, el juego, la persona. Siempre me pareció increíble. Ok. Entre Tecillo y Alexis Enrique. Mirá, no los tuve de compañero. Yo creo que ambos son muy buenos jugadores, muy distintos. Me parece uno más líder que otro, ¿cierto? En la forma de ser. Enrique marcó mucha más historia en ese sentido por el tiempo que estuvo en Nacional. De Tecillo tengo los mejores conceptos, un jugador de mucha técnica. Creo que incluso él empezó con Deportes Quindío, después fue a México, y es un gran jugador. Bueno, los grandes jugadores es difícil de compararlo, de pronto ver quién puede tener un puntito más que otro, pero son dos grandes jugadores y, yo digo, la parte del carácter fue importante. Entre La Roca Sánchez y Campuzano. ¿Entre Sánchez y quién? Y Campuzano. Campuzano me llamó siempre mucho la atención, por su equilibrio, por su capacidad. Es más, alguna vez alguien me preguntó desde Buenos Aires que necesitaban un mediocampista, un volante así, y él estaba en Pereira, ¿cierto? Sí. Él fue primero en Pereira. Sí. Y él estaba en Pereira en ese tiempo. Y yo le apunté y le dije, mira, hay un jugador joven, bien, que es Campuzano. Entonces consiguieron un video, lo miraron, me dijeron, no, pero es muy pequeño. Digo, mira, no lo miré por lo pequeño. Miralo por lo que es un jugador de una gran capacidad técnica, por ejemplo, porque tiene muy buena técnica, pero tiene muy buena visión del juego. Sabe anticipar, sabe estar donde es, sabe hacer los relevos, sabe liderar, sabe muchas cosas. No me equivoqué. Después fue a Boca, después estuvo en
Europa, estuvo en selección, ahí sigue vigente en Nacional, creo que es un gran jugador. Entre Edwin Cardona y Magnelli Torres. ¿Entre Cardona y quién? Magnelli Torres. Qué preguntita, ¿no? Me haces. No sos bueno. No, pero tenés buen gusto, por lo menos. Tenés buen gusto. Son distintos. Son distintos. Y Cardona ha tenido otra evolución. Hoy en día juega, busca dónde jugar y sabe dónde jugar. ¿Sí? Magnelli era un jugador que le gustaba tener. El físico también incide, ¿no? Magnelli era más pequeño, de mucha más facilidad en la movilidad, que Cardona es más grandote, ¿cierto? Le cuesta más hacer esa movilidad. Ves que Cardona hoy te juega muy rápido, te juega muy fácil, tiene una visión total, tiene una técnica muy limpia, excelente. Es decir, que sabe la modificación que tuvo la pelota de fútbol, cómo la maneja de fácil, le hace tomar el efecto que quiera. Ayer casi hace un golazo, ¿cierto? Después de un saque de banda, ya había visto todo. Ahí te das cuenta que él había visto al arquero, uno que estaba afuera no lo había visto, y el que estaba adentro sí lo había visto. Entonces, son dos grandes jugadores, son distintos, y me quedo con los dos, lo puedo poner a los dos a jugar y no tenés problemas, pueden jugar juntos. Entre Marino Inestrosa y Orlando Berrío. Inestrosa tiene mucho por hacer. Creo que tiene todo. Creo que tiene que aprender algunas otras cosas que le va a dar el fútbol, que le va a dar la vida, que de pronto le llegaron ahora y no las tomó por el lado que tiene que ser. Pero no lo conozco personalmente. Se me hace que tiene mucho más para dar, ¿no? O sea, más simple y más. Y en la simpleza está justamente la capacidad, ¿no? Porque el que es simple es porque juega de una manera mucho más fácil, tiene el dominio de la pelota, el dominio del cuerpo, el dominio de los espacios, el dominio incluso del rival. Berrío me encantaba, incluso algún día lo pedí a Berrío estando yo en un equipo, yo no sé en cuál equipo estaba, y pedí a Berrío porque me encantaba la potencia que tenía, ¿no? En ese sentido, era un jugador que marcaba en ese momento una diferencia importante y que no estaba siendo muy tenido en cuenta, y lo pedí, pero no me lo quisieron prestar. Y entre Borjas y Morelos. Entre Borges y Moreno. Morelos, me dijo. Ambos tienen esa situación del gol. Morelos de pronto es un punto de referencia a veces con los mismos compañeros. No lo tiene tanto Borja en ese sentido. Pero Borja tiene una convicción. Borja en esa camiseta de River que se pone, que en un momento no sé, nos parecía que no lo quería aceptar, no el juego, sino no encontraba la ubicación, pero es un juego magnífico, aparte es un gran tipo. Entonces, los dos tienen la misma mentalidad, buscan el gol, son fuertísimos, son dos jugadores que cualquiera quiere tener dentro del equipo. Quintabani, muchas gracias por responder nuestras preguntas. No, un gusto, mucho gusto. Dale, amigo Jorge. Profe, estamos próximos a cumplir ya sus primeros 75 abriles, ¿no? ¿Qué te parece? Ahora el 4 de junio. Curiosamente cumplimos el mismo día, profe, ahí le ¿Sí? cuento, sí.
No, feliz cumpleaños. Igualmente, profe. Espero, profe, que sean otros 75 más y que nos Gracias. que ojalá llegue Atlético Nacional otra vez y nos vuelva a dar todas esas alegrías, profe, que nos dio con su sapiencia, con su fútbol. De verdad que creo que, como se lo dije al principio, como hincha Atlético Nacional, nunca pararé de agradecer tanto todo lo que hizo por el equipo, ¿verdad, profe? Que es un orgullo para mí estarlo saludando el día de hoy. No, gracias, Jorge, muy amable por el reconocimiento, por el saludo, por la vida. Creo que hay que festejarla siempre, la vida. A veces la cédula nos juega un mal tiempo a nosotros, ¿no? Vas cumpliendo años y te juega un poquito en contra en ese sentido. Más cuando te sentís bien físicamente, mentalmente. ¿Sí? Tenés más acumulación de experiencia, pero a veces la cédula en los números te empieza a jugar a veces un partido en contra, ¿cierto? Para los no entendidos, ¿no? Sí, profe, Profe. es verdad. Dale, Alejo. No, dale, Jorge, dale, tranquilo. Profe, ¿qué hubiese preferido si no hubiese llegado a Colombia? ¿Qué país hubiese preferido para ir a dirigir? Es difícil. Creo que por la misma raíz europea de uno le hubiese gustado Europa. Y cuando tuve la bendición, digamos, de ir a Europa, estar en Europa, en el fútbol europeo, disfruté mucho del fútbol en Milán, en Italia. Aparte que justamente los apellidos míos son bien italianos, son de abuelos italianos. Incluso me tomé el tiempo para ir hasta el pueblo donde habían nacido uno de ellos, y me sentí muy cómodo, ¿no? Con ese fútbol, hablábamos mucho en ese sentido, más que en España. En España encontré también buena acogida, pero Italia, tal vez la raíz, ¿no? Tal vez ese tipo de cosas que me hubiesen hecho sentir muy bien. Y era una época, no sé si hubiese llegado, no tengo idea, pero era una época que el fútbol europeo estaba vedado prácticamente para el sudamericano. No había muchos jugadores, casi no había, porque no lo permitía el mismo reglamento. Incluso para llegar a uno de estos países, Italia, España, Francia no figuraba mucho en fútbol. Inglaterra siempre fue distinto. Pero quizás la tierra de los jugadores sudamericanos era España y era Italia, más que todo. Y bueno, podían llegar aquellos que demostraban tener un grado de consanguinidad muy inmediato, muy cercano, para que pudiese la comunidad europea aceptar esa posibilidad. Por eso es que casi no había jugadores en Europa, casi que los jugadores argentinos se venían a jugar para Colombia, para Perú, a México, y donde encontraban de pronto una mejor posibilidad hasta desde el punto de vista económico, ¿no? Así es, profe. Totalmente. Profe, queremos agradecerles por haber aceptado esta linda entrevista para la hincha de Atlético Nacional, por este lindo rato. De verdad que fue muy agradable escuchar todas esas historias que nos cuenta, las anécdotas. Agradecerte, profe, nuevamente por esos títulos que nos regaló para la historia verdolaga y espero tenerlo pronto otra vez acá, profe. Bueno, gracias Alejo, gracias Jorge por la invitación, por haber disfrutado de este momento de hablar del fútbol, que es una de las cosas que más me gusta. Y un saludo muy grande a toda la hinchada verdolaga, por lo que son, por lo que me hicieron sentir, por lo que me hacen sentir hoy en este día a día, con esa palabra tan bonita que dice, que es cortita y dice tanto que es gracias. Yo les doy las gracias a todos. Oh, profe, agradecido eternamente con usted, de verdad que sí. Muchas gracias. Mi amor. Gracias, profe. Dios me los bendiga. Bueno, gracias. Hasta otro día. Felicidades. Chao, Feliz profe. cumpleaños.
Feliz cumpleaños, profe. Chao, que estés bien. Chao, chao. Ahí teníamos al profe Oscar Héctor Quintabani, quien nos regala esos dos títulos tan hermosos en esa temporada 2007. De verdad que fue un hombre que Capos, hombre. eso, porque sacar campeona nacional en un mismo año, Jorge, eso no lo hace cualquiera. De verdad que el trabajo del profe se reflejó en esos títulos y como decía Jorge ahorita en esa pregunta, manejar capos en un camerino juntos, eso es Oh, eso era difícil. muy bravo, eso es muy bravo. Mire, mira, Alejo, que el profe decía algo que era muy cierto, y es que un equipo que es campeón en un semestre, generalmente en el siguiente se muere. Y él Claro, mantener esa estructura y lograr igual volver a ser campeón en ese mismo, con su mismo equipo, eso no es de cualquiera, hermano. Es, es- eso, es un, es un genio el hombre, es un bravo del fútbol. Entonces, mi respeto es total para Oscar Héctor Quintabani, de verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Eh, Ahorita pues les pido disculpas a todos por mi voz, estoy bastante afectado por un fuerte catarro que tengo, pero quise también estar aquí, Alejo, porque realmente tener este invitado hoy fue un lujo y hablar con él, sí que quiero de verdad agradecerte a ti también por esta invitación. no, usted sabe, Jorge, que usted es de la casa, mi hermano. Acaban a llegar varios invitados lujosos, sino que estamos esperando. Vamos a tener al presidente Atlético Nacional, a Sebas, donde le vamos a hacer muchas preguntas porque la verdad vienen haciendo un excelente trabajo, vienen haciendo cosas muy buenas, limpiaron lo malo que había, perdonen que lo diga acá, pero de verdad que esta administración de verdad viene haciendo cosas muy buenas. Lastimosamente se nos fue un técnico que también le pintaba para cosas muy grandes como lo era Juárez. Pero bueno, no sabemos bien qué fue lo que pasó. Y vamos a tener ese gran invitado acá. También Sí, vamos a tener, Alejo, eso es muy berraco, pero hay algo que también nosotros como hincha debemos tener en cuenta y es que ningún técnico puede estar por encima de una institución. Yo recuerdo con mucho cariño a Juárez, realmente cuando llegó no le creí mucho, ¿sí? Pues era un novato, no nos digamos mentiras, creo que todos veíamos eso mismo y resulta sí, que a muchos nos silenció con sus resultados. Sin embargo, como bien lo dijo el profe ahorita también, que le preguntó Sami por Marino, creo que le llegaron cosas muy rápido. la pregunta las hizo Ingrid. Ah, ok, pensé que había sido Sami, Alejo. Pues como bien lo preguntó Ingrid y el profe le respondió, pues es decir, al igual que a Marino le llegaron cosas buenas muy rápido, ¿sí? Y no las supo manejar. Y en este momento creo que está padeciendo, lástima el profe Juárez, el resultado de pensar con la cabeza caliente, Alejo. Yo creo Así, que me da dolor, pero a veces esa es la manera de, de también sentar una realidad. total, Jorge. Así es, mi hermano. Esperemos a ver cómo sigue fluyendo las cosas. Pues ya veo que ganó Internacional 2-0. No me lo pude Sí, ver. señor. Sí, señor. Estamos en la siguiente fase de la Copa Libertadores. Ya ahorita lo que tiene que pasar es que se tienen que matar Bahía e Inter en la última fecha, que es el cupo que se queda. Entonces, para mí, ¿qué tiene que hacer Nacional? Ir a buscar el resultado contra Nacional de Uruguay para quedar primero y la llave que sigue no sea tan compleja. Pero Epa. pero de que estamos en la siguiente fase, ya eso es un hecho. Ya matemáticamente estamos listos. Muy bien, eso, de verdad que nos alegra mucho y ojalá se siga trabajando fuertemente en eso, que se mentalicen muy bien en eso y esperemos de que se haga un buen papel en Copa Libertadores, amigo Jorge. Ahí Gandolfi tiene que replantear muchas cosas de él, Alejo. Para los que no sean muy admiradores de Gandolfi, me incluyo en ellos, sí, el hombre tiene que replantear muchas cosas. No podemos a todo momento
cuando vamos ganando echarnos para atrás y pensar en cerrar un resultado, sino de pronto en si le puedo hacer más, hágaselos, porque si Claro. no, más adelante nos puede costar, ¿sí? Y creo que nos costó ya justamente en el partido contra Bahía, en donde sabemos que tal vez no fue justo el resultado, pero un error nos lo cobraron y chao, ¿sí? Hubiésemos podido traer un mejor resultado. Entonces creo que Gandolfi inicia bien los partidos, sí, pero a medida que va pasando el tiempo creo que sus decisiones no son las más acertadas. Entonces, pues nada, creo que hay que ajustar muchas tuercas, pero creo que los ajustes que el hombre ha hecho, nos duela o no, por ejemplo, con Morelos, de sentarlo y tener a Kevin Viveros como titular, creo que al hombre le ha salido la apuesta, hermano, hasta ahora. Cada vez que entra Viveros, la mete. Así es. Saquen sus propias conclusiones. Por acá aprovecho para saludar a Richie, que está muy entonado acá comentando, a la profe Ana María, que siempre está ahí presente, siempre en las primeras filas, a doña Marlen, a Lina, allá en Bogotá, a Sol Beatriz, que también está muy activa, a Orlando Sea, que está trabajando, un saludo muy especial para él. Está también por aquí nuestro compañero Julián Camilo, que es un colega de la ciudad de Cali. Está nuestro amigo Leo Cifuentes, que es un gran cantante del vallenato, seguidor de Atlético Nacional. A Milena Cardona también. Por acá tenemos a José Maestre Ruiz, a Doris Agudelo. De verdad que bacano, a Luis Fernando García. La gente que se conecta, Jaime Ruiz, que siempre también está acá, Lorena Sea, Diego Alejandro Álvarez. Muy bacano la gente interactuando y agradeciéndole al profe que hace poco estuvo acá con nosotros. Jorge, Dios me lo bendiga siempre, estamos siempre en contacto y esperemos el invitado para Recuerdos del Fútbol. Gracias, Alejo, por la invitación. Buenas noches a todos y nada, un saludo muy especial para la profe Ana María, para Juan Chogo, para Richie, que mejor dicho, se conectó y casi que nos tumba aquí la aplicación de tanta interacción, a Marlencita, a Doris, a todos estos amigos que estamos en contacto directo y en el día a día. Un abrazo a todos, muchachos. El fandom del Recuerdo del Fútbol. Diga, muchachos, feliz noche y nuevamente muchas gracias por estar acá con nosotros. Recuerdos del fútbol. Para mi amigo, Recuerdos del Fútbol, de parte de la Pantera. Bendiciones. Hola, quiero enviarle un saludo a Recuerdos del Fútbol, desearle muchas bendiciones, un fuerte abrazo de parte de Sebastián Gómez.
Hola, soy Diego Braieri. Bueno, quería mandarle un saludo muy especial al programa Recuerdos del Fútbol, conducido por Alejo Montoya. Así que bueno, de acá mandarle un saludo gigante. Espero que le vaya muy bien este año y muchas bendiciones. Chau, chau. Bueno, un saludo muy especial para toda la gente de Recuerdos del Fútbol, para que lo sigan a través de las diferentes redes sociales y conserven eso que es tan preciado en el deporte, la memoria de las cosas que nos hicieron felices. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Hombre, soy Ricardo El Gato Arce, un abrazo bien grande para Alejandro Montoya, que tiene un programa bien especial que lo desarrolla por Facebook, que son los Recuerdos de Fútbol. Síganlo, es un programa bien especial, momentos que todos hemos vivido en esto hermoso llamado el fútbol. Hay que apoyar todos estos nuevos talentos, ¿ok? Bueno, vamos con todo, pues un abrazo.